a tener este tiempo, ¿verdad?, en esta enseñanza de Juan. Estamos ahorita estudiando el Evangelio de Juan, viendo las características de Jesús, viendo las características que Él llevó a cabo. Y el contexto, por si en caso de que ustedes no lo sabían, en Juan nos vemos en un contexto en Jerusalén. El Señor estuvo en Jerusalén y esto no fueron los 3 años, esto fue menos de 3 años, esto fue un tiempo, ¿verdad?, muy corto que Juan escribió y que lo pudo escribir él conforme el Espíritu Santo lo capacitó a recolectar todo lo que el Señor le había enseñado a ellos, los 12, menos uno que se perdió, que fue Judas. Judas se perdió. Hay una controversia porque yo sé que no todos los pastores van a estar en acuerdo con lo que yo digo. Hay algunos que sí, hay algunos que no, hay algunos que van a creer que Judas no se perdió, que así fue la voluntad de Dios. Yo entiendo eso. Pero conforme a lo que nos enseñan las Escrituras, la Biblia nos da a entender que Judas está en el infierno por la traición que él cometió. El Señor así nos enseña la Biblia, nos da a entender la Biblia que Judas no está en el cielo. Pero hay algunos que se basan en el amor y la gracia y llegan ellos a pensar que hay una grande posibilidad que vayamos a ver a Judas en el cielo. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad?, en eso. Entonces, cuando vemos la Biblia, hermanos, y estamos aquí en este capítulo 8, estamos en el contexto de Jerusalén. Ya ustedes lo saben, esto se lleva a cabo en Jerusalén, en la ciudad, en un tiempo festivo donde ellos se reunían. Y donde Jesús iba, enseñó. Donde Jesús iba, enseñó. Donde enseñó también hubo discípulos. Donde Jesús enseñó también hubo discípulos. La semana pasada vimos el contraste de la luz y las tinieblas, del que fue de arriba y los que fuimos de abajo. No podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo delante de Dios, del Dios Trino. O estamos en la luz, que es la vida, o estamos en las tinieblas, que es la muerte. Ser de arriba es estar arriba hoy en Cristo, como dijo Pablo. Estar abajo es estar sin Cristo. Este es el contraste que Jesús nos enseñó. El otro contraste es de ser libres o quedar esclavizados para siempre. Quedar por un tiempo o quedar para siempre. Ser discípulos de Cristo o no ser discípulos de Cristo. Este es el otro contraste de la verdad que Cristo dijo a su pueblo, que pensó que porque fueron por sangre de la nacionalidad judía, hijos de Abraham, el padre de la fe, el patriarca de esta nación bendita, pensaron ellos que Cristo no fue de importancia. Ellos se justificaban con el hecho de pensar que ellos eran hijos del pacto abrahámico. Con ese orgullo, hermanos, no iban ellos a llegar muy lejos. Con ese orgullo no iban ellos a llegar muy lejos. Muchos siguieron a Jesús, pero no duraron muy poco. Fue temporal lo que duraron ellos. Cuando hablamos de seguir a Cristo, vamos a ver ahora en esta mañana que el Señor nos llama a permanecer. A permanecer. No nos llama a seguirlo en una temporada y después irnos. Eso no significa que hay una salvación ahí. La salvación se halla cuando permanecemos en Cristo. Es un peligro, es duro a veces en este caso, a veces es muy difícil, ¿verdad?, explicarlo. Y explicarlo, y explicarlo, y explicarlo, y explicarlo otra vez. Pero tenemos que permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, somos salvos. Y si no, nunca fuimos salvos. La salvación, el Dios Trino, le voy a decir así, Dios Trino, Dios que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros creemos aquí.
Dios ya escribió los nombres en el libro de la vida de los cuales iban a estar con Él en el cielo. El miércoles yo les mostré, conforme a lo que la Biblia nos enseña, que ya todos estamos ya en el cielo, los que somos salvos. Pablo lo puso así: estamos en lugares altos juntamente con Cristo, o sea, los que son escogidos, los que son predestinados, los que son salvos. Por eso esta denominación bautista, la denominación bautista siempre usa esta frase de decir: una vez salvo, siempre salvo. Pero necesitan ellos explicarle por qué razón ellos lo dicen así. Lo dicen así ellos porque el que es verdaderamente salvo por Dios no pierde su salvación. Dios va a guardarlo, Dios va a tenerle misericordia, Dios va a darle gracia, su alma estará con él. Pero aquí nomás queda de nosotros pensar esto, ¿verdad? Y analizar el caso bien, porque no nomás porque vamos por un sentimiento y sentimos que somos salvos, significa que lo somos. Aquí está en que nosotros debemos de ver lo que dice la Escritura y lo que nos enseña cuando nos vemos en el espejo. Cuando usted se ve en el espejo, lo que vaya a reflejar, eso es lo que le va a demostrar a usted si eso no es. Y las emociones pueden decirme que sí, pero si el espejo me dice que no, entonces ¿qué? Entonces lo que es verdad es lo que dice la Biblia, y nuestras emociones, ¿verdad? Pues conforme a lo que la palabra nos enseña, no tienen valor, no tienen parte y no van a tener la suerte. Queremos estar en Cristo, permanecer en su palabra, estar en Él siempre, para que podamos nosotros estar en Él. Ahora, sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a permanecer. Podremos permanecer en una iglesia, pero estar en Cristo, esa es otra cosa. Porque yo sé que podemos decir: estamos en la iglesia, participo en la iglesia. Eso hay iglesias donde antes, en tiempos atrás, habían personas que no eran salvas, no eran bautizadas, y se les daba lugar para poder ellos servir en la iglesia. Parece que aquí en este lugar también una vez se hizo así, años atrás. Esa era una moda de las iglesias antes, hasta que algunos pastores se dieron cuenta que eso no iba a funcionar, de tener también inconversos sirviendo en la iglesia. Se convirtió en algo como un estado de profesionales solamente, un oficio solamente. Por eso hay algunas iglesias que se basan solamente así. Es una iglesia que está nomás dada a la profesión, al título, son nominales, no son en lo interior salvos. Y algunos pastores lo practicaron así, era una moda que había antes y quizás todavía lo hay, que dejan ellos que los inconversos entren y sirvan y que participen, que lleven las finanzas al banco, que sirvan en la iglesia, que limpien la iglesia, que enseñen en la iglesia, que participen en estos casos, que sirvan en el coro, que toquen instrumentos en el coro. Claro que sí, eso se hacía antes y se puede hacer hoy, pero llegaron ellos a la conclusión, algunos, de ver que no había mucho éxito en ello, no había una conversión. Entonces, uno que es en verdad convertido, pensamos de que ese es el que debe de servir, ese es el siervo del Señor, ese es el que sirve. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, muchos fueron seguidores de los bienes. Y aquí hay otro peligro, y no de Jesús. Fueron oidores, mas no hacedores de la palabra de Dios. Y por eso estamos yendo a los evangelios. Cuando estábamos nosotros viendo en el evangelio, en el capítulo 6, nos dimos cuenta de los que fueron a buscar a Jesús después de que Él los había alimentado con pan. Esta clase de gente puede ver. Gente que está sobre solamente las bendiciones, pero no están interesados en el que va a bendecir. Esto puede surgir en congregaciones y puede surgir: voy a la iglesia para que Dios me ayude, voy a la iglesia para que Dios me resuelva mi problema. Y vimos en nosotros el caso que cuando esto aconteció con Jesús, el Señor les dijo a ellos: ustedes solamente vienen por el pan, pero ustedes realmente no creen en mí. No me siguen a mí como quiere, es la voluntad de Dios que crean en mí. Ellos nomás iban por el pan y querían otra vez que el Señor multiplicara pan para que ellos pudieran comer. Hubiera sido magnífico de que Él hubiera llegado a ser rey y que cada día les diera el pan.
y cada día les diera el pan para que ellos pudieran comer y alimentarse. Eso es lo que ellos estaban buscando, pero cuando el Señor les dijo, ustedes me buscan, pero me buscan por el pan, pero no vienen para buscarme a mí, el Señor lo hizo muy claro. Estos eran seguidores que no eran oidores, eran solamente oidores y no eran hacedores, estaban solamente por la ganancia. Y en un sentido le doy muchas gracias a Dios que aquí no hay mucha ganancia en el reino de Dios, porque entonces muchos estarían sobre este título por la ganancia. Que hay algunos que están también, y Dios permite esto debajo del sol, que haya algunos que estén sobre la ganancia. No están ellos interesados en la palabra, no están ellos interesados en el bienestar del pueblo espiritualmente, solamente ellos están sobre la ganancia. Y aquí es donde el pastor, el que Dios ha escogido, tiene que examinarse cada día bien si está ahí por la ganancia o está ahí porque Dios lo ha llamado. Esto es un examen que uno tiene que hacer personal y que solo Dios es el que sabe. La palabra de Jesús no se había encarnado en ellos, esa palabra encarnó, no se había encarnado en ellos, no estaba viviendo en ellos, eran todavía, Cristo estaba fuera y no estaba dentro de sus vidas actuales. No se había encarnado, esa es la palabra correcta, la enseñanza no se encarnó en ellos, ellos no eran verdaderamente discípulos. El Señor nos enseña también para que no nos seamos engañados. Tenemos 4 evangelios, por en caso de que no lo hubiéramos sabido, tenemos 4 evangelios. Y en esos 4 evangelios, en el evangelio de Mateo nos marca el Señor el futuro. Y nos enseña que va a haber algunos que le van a decir al Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios, Señor, hicimos milagros, Señor, hablamos en tu nombre. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco. Yo no los conozco. ¿Quién son ustedes? El Señor les va a decir a muchos. Entonces ya nos está previniendo para prepararnos más. Esta es la verdad. Nos está previniendo para que la iglesia se prepare más. No es, hermanos, como oí una vez un pastor decir que yo conozca a Jesús. No ese es el caso aquí. El caso es de que Jesús lo conozca a usted. Aquí no es de decir yo te conozco, Jesús, conozco tu palabra, conozco tu nombre, conozco que tú eres, porque puede pasar que Él no nos conozca a nosotros. Al momento que nosotros llegamos a oír esto, entonces aquí es donde la iglesia entra a temor. Y aquí es donde la iglesia se pone a pensar y decir, ¿me conocerá el Señor a mí? Porque yo lo conozco, tengo una Biblia y lo poquito que conozco de Él, pero ¿me conocerá el Señor a mí? ¿Seré yo uno que está escrito en el libro de la vida y que voy al cielo por medio de Jesucristo? El caso aquí, hermanos, escuchen bien, no es de que nosotros conozcamos a Jesús, es de que Él nos conozca a nosotros y que seamos verdaderamente salvos. Eso es lo que el Señor nos indica cuando Él nos enseña de que muchos vendrán en ese día. Y aquí es donde muchas de las veces algunas denominaciones pentecosteses, carismáticas, no entienden el texto, ¿verdad? En lo que dicen, porque esto está aconteciendo en sus reuniones. Hay milagros, dicen ellos, hay sanidades, dicen ellos, hay movimiento del Espíritu Santo, dicen ellos, pero eso no es lo que el Señor está interesado. Él está interesado en ese momento el interés es de nosotros es de que Él nos vaya a conocer, que seamos conocidos de Él. Y estos que estuvieron con Él, pues el Señor nos enseña que no permanecieron, se fueron. Y vamos a ver eso después. Si somos de Dios, permaneceremos, si no, pues no. Ellos fueron esclavos, no de un gobierno, sino del pecado que los gobernó. Y que gobierna al que no está en Cristo. El que no está en Cristo, esclavo es del pecado y no es libre. Piensa que es libre, pero no es libre hasta que Cristo lo hace libre, que es el único que lo puede hacer para los que Él amó. Vamos a ir a Juan y vamos a ir al capítulo 8. Y vamos a leer aquí en el versículo 31 al 38 y voy a pedirles por favor si nos podemos poner en pie. Y vamos a ir después a Gálatas al capítulo 4
Vamos a ir a Gálatas al capítulo 4 y vamos a ir al versículo 1 al 7. Y después iremos a Filipenses 2, versículo 12 al 13. Y por favor les pido que escuchen el texto, ¿verdad? Para que así podamos entender el contraste del verdadero y el que no es verdadero, y el contraste entre el libre y el que no es libre. Juan 8, 31, 32 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Ahora vamos a Gálatas 4. Gálatas 4. Aquí está la libertad. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora vamos a Filipenses 2, al versículo 12 hasta el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Estos capítulos que estamos viendo nosotros la libertad donde Cristo nos ha hecho libres. Y aquí vamos a ver hoy en esta mañana el contraste entre el verdadero y el no verdadero. Después vamos a ver el contraste entre el libre y no. Y esto nos vamos a basar otra vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y 32. Una de las cosas que tenemos que ver en el contraste entre el verdadero y el no verdadero, el verdadero va a permanecer. El verdadero va a permanecer. ¿Por qué digo yo esto? Porque dice el versículo 31 y el Señor hace un énfasis en él. En el versículo 31 las Escrituras nos van a enseñar y dice: si vosotros permaneciereis. Sí, es una palabra que parece que no tiene ningún sentido, pero ayuda para que podamos entender que sí permanecemos en el Señor, en verdad. Y ahora aquí vamos a hacer a un lado la membresía, vamos a hacer a un lado la atendencia a la iglesia, vamos a hacer a un lado el servicio en la iglesia, vamos a hacer a un lado
todo lo que pueda, hermanos, ser en lo exterior, la cáscara que hay, ¿verdad? A veces, como vamos a suponer con la naranja tiene una cáscara, esa es la cáscara que identifica la naranja, que es naranja. Y lo de adentro es lo que importa, si eso no es verdadero. Aquí estamos hablando nosotros en el versículo 31 y tenemos que escuchar esto bien, y en esta mañana examinémonos si estamos en el Señor, y si no estamos en el Señor nos queda una cosa si queremos estar con Él. Si vosotros permaneciereis. Permanecer, hermanos, significa, hermanos, estar en un mismo lugar. Empezamos en el 1972, estamos en el mismo lugar, hemos estado en el mismo lugar y queremos terminar en el mismo lugar. Permanecer significa en el mismo estado, no hemos cambiado nuestro estado, hemos perdido el primer amor. Me acuerdo hace años atrás cuando se hablaba mucho de esto, que el primer amor era una característica que es, hermanos, algo que acontece al principio, ¿verdad? Estamos muy emocionados, amamos mucho a Jesús, queremos comprar toda la literatura que podamos hallar en las librerías, pero a través del tiempo vienen los golpes, vienen los ataques, vienen las enfermedades en la vida de ese creyente y empieza ese amor a enfriarse. Y muchas de las veces nosotros pensamos que eso es parte de una relación, porque a veces puede pasar aún en nuestras relaciones matrimoniales, entre los matrimonios, el amor se ha enfriado. Pero Dios no está, hermano, buscando enfriados. Él está buscando amores que estén, hermanos, en ese calor todavía. El Señor no está buscando enfriados. Y yo cuando me pongo a pensar cómo yo era antes, ¿verdad? En mi fe, yo digo, Señor, tengo que hacer unos pasos para atrás, no para perder pasos, sino tengo que regresar a algunas cosas que antes acontecían en mi vida, que yo hacía, porque demostraba mi amor hacia ti. Entonces estamos hablando nosotros de no perder el primer amor, ese deseo de servirle al Señor, ese ánimo que lo hacíamos antes, ese entusiasmo de oír la palabra del Señor. Nunca lo debe de perder, y si lo hemos perdido, tenemos que regresar al primer amor, porque yo pienso que el Señor va a reprender a muchos de la iglesia y les va a decir, tú perdiste tu primer amor cuando estuviste en la tierra. Eras antes, tenías mucho amor para mí, pero a través de los golpes en la vida no confiaste en mí y perdiste el amor que tenías antes. Es muy importante quedar en ese mismo estado. Fíjese, esto no va a ser fácil. Quedar en ese amor. El Señor viene a buscar una iglesia que esté en el primer amor con Él, que todavía se agarren de la mano, que todavía puedan pasar mucho tiempo juntos, que es un placer estar juntos, que siempre hay algo nuevo, que siempre, hermano, esto es algo de ellos, este es un mundo de ellos dos están enamorados, están en ese amor, y este amor es eterno con Cristo Jesús. Esta es la iglesia verdadera, y yo creo que aún hasta la iglesia verdadera ha podido ver perdido ese primer amor, porque hemos creído o pensado que es normal, que Dios lo va a perdonar, pero cuando vamos a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Él reprendió a esa iglesia porque había perdido, y le dijo a esa iglesia que regresara otra vez para atrás. Miren, la cultura va a cambiar, las modas cambian en la cultura, el clima va a cambiar. A veces está nublado, a veces hay sol, a veces llueve, esto es parte. Los domicilios a veces han cambiado más de no sé cuántas veces en nuestras vidas. Cuando éramos jóvenes, cómo cambiaban los domicilios, pero vemos nosotros que eso, hermanos, puede cambiar, pero nosotros en Cristo no debe de nunca cambiar. Nuestra fe, nuestro amor, nuestra dedicación a Cristo debe de ser igual como siempre ha sido. Siempre debe de ser lo mismo. Esto es lo que Cristo viene a buscar. Por eso aquí tenemos que nosotros examinar lo que dice el texto. Si vosotros permaneciereis. Él está hablándole a los que querían ser discípulos. En este contexto nos damos cuenta, ¿verdad?, que en los otros capítulos el Señor tuvo una experiencia con algunos. Y vamos a ir aquí a Juan para refrescar nuestras mentes en lo que aconteció
en Juan, en el capítulo 6, y vamos a ver lo que pasó con estos que iban sobre el pan solamente. Y estos están ellos haciendo un número en la iglesia también. El versículo 66 hasta el 77 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Para el que pensaba que nunca lo habían dejado a Cristo, aquí Jesús lo dejaron solo. Aquí quedó solamente con 12. Él sintió el dolor, él siente el dolor que sentimos a veces cuando la gente abandona el ministerio, cuando la gente va. Después de tanto tiempo, tanto cariño, después de tantas bendiciones, después de conocernos, que se van. El dolor que queda en el corazón, que nadie puede entender esto. Jesús lo entiende, y Jesús, yo creo que entiende el corazón del pastor cuando ve estos casos acontecer en su congregación, en su iglesia. Él puede relacionarse con nosotros y nosotros podemos relacionarnos con este dolor. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Porque los vio muy pensativos, como que ellos también ya tenían un pie afuera y un pie adentro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Fijémonos bien, Él no le dice que tú eres el que nos das el pan, que tú eres el que nos bendices, que tú eres la bendición. No. Ellos estaban viendo a Cristo, y esto es lo que Cristo está viendo en nosotros, de que nosotros veamos a Cristo y no las otras cosas que puedan venir después. Cristo es el que debe de ser nuestro enfoque, no los bienes, no las riquezas, no la prosperidad, no la sanidad, no tener, a ver, aquí tengo al Señor para que me ayude. No, eso es incorrecto. Esta es la carne aquí. El niño, le puedes tú decir, Cristo te va a ayudar, y el niño lo va a creer, pero ya después de adulto, tenemos que crecer en lo espiritual y ver que el Señor no quiere que nosotros busquemos solamente los bienes. Entonces este grupo de discípulos supuestamente superficiales o discípulos nominales, que lo hay, dejaron aquí al Señor. Nos damos cuenta que esta experiencia que el Señor tuvo lo llevó a él a decir lo que dijo aquí él a los que estaban en Jerusalén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, por en caso de que esto iba a acontecer otra vez, el Señor les dijo: que ustedes están aquí, ustedes creen en mí, pero yo les voy a decir algo: ustedes no son mis discípulos hasta que permanezcan. Si permanecen son, y si no permanecen, nunca fueron. Ahora, en este caso, aquí cuando vemos nosotros en la congregación, no podemos nosotros decir, ¿verdad? Porque no podemos jugar o no podemos tomar ese lugar como juez de hablar de estos tipos de acciones que a veces hay en la iglesia. Pero sí podemos ver nosotros que ese grupo nunca estuvo con este grupo, porque si hubiera estado con este grupo, se hubieran quedado con este grupo. No puedo yo, no puede usted, no puede nadie decir su estado de salvación de ellos. Podemos suponerlo, pero viendo esto bien, no estuvieron ellos aquí con nosotros. No fueron ellos parte de este grupo. Si hubieran sido parte de este grupo, ¿qué nos hubiera costado todos hacer lo mismo? ¿Qué nos hubiera costado? Yo soy de este grupo, yo amo al pastor, yo amo a mis hermanas, aquí yo ya eché raíces, yo soy de esta iglesia. ¿Qué me cuesta yo seguir? ¿Para qué molestarme en buscar otro lugar, acostumbrarme a otro lugar, acostumbrarme a otro pastor, acostumbrarme a otra enseñanza, acostumbrarme a otros horarios, acostumbrarme a otras actividades? ¿Por qué? Quedémonos aquí ya. ¿Es bíblico? Es una ordenanza, obedezcámosla. Es todo lo que nos queda hacer. Nos queda ser obedientes. Es todo lo que nos queda. El verdadero permanece y es hecho libre. Esta es la promesa del que es verdadero, va a ser hecho libre.
No hay no hay algo que lo pueda él conectar a Cristo con sus prácticas, con las prácticas, las tradiciones que pueda salvarlo y librarlo de la esclavitud. Solamente el verdadero es libre verdaderamente en Cristo. Esta es la promesa del que es verdadero. El versículo 32 dice: la verdad os hará libres. El pecado desde el origen nos ha hecho esclavos. El pecado hizo esclavos de hombres desde Adán, los que leemos la Biblia, porque nos vamos a basar en lo que dice la Biblia. Adán pecó, el Señor lo castigó, lo sentenció, pero también le dio, hermanos, una oportunidad para ver una esperanza cuando le dijo que su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Nos damos cuenta nosotros esto en Génesis 3:15. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Es un evangelio ahí que podemos ver nosotros en Génesis. El pecado hizo esclavos de los hombres, el pecado nos hizo esclavos, mas Cristo nos hizo libres. Entonces, hermano, ¿qué significa esto? Que toda criatura sin Cristo está esclavizado en pecado. Y lo único que queda para la esperanza de ellos sería de que en la grande voluntad de Dios le placiera a Dios librarlos de esa esclavitud. Aquí queda, hermanos, solamente pedirle al Señor que tenga misericordia de estas almas y que ellos estén en su bendita, infinita voluntad de hacerlos verdaderamente libres. No una libertad superficial, no una libertad espiritual, porque algunas veces podemos confundir estas cosas con una emoción, decir ya me siento libre, no me siento oprimido, no me siento atado, me siento libre, puedo moverme, puedo hablar, puedo testificar, pero esa no es la libertad que habla, porque la libertad que él habla está hablando de una interior libertad, de una libertad que solamente él tiene la potestad y la llave para libertar a los que él va a libertar. Con su poder los liberta conforme la voluntad bendita de Dios. El que no permanece en Cristo no fue nunca y sigue siendo esclavo. ¿Por qué yo digo esto? En el versículo 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vamos a ponerlo así en otro caso, vamos a leerlo en otro caso, esto no está en la Biblia, pero vamos a suponer que así va a leer la Biblia. Dice: si vosotros no permaneciereis en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí queda, hermanos, de permanecer. El contraste de permanecer es abandonar. Abandonar. El que abandona la fe nunca fue. El que abandona la fe nunca fue. Pensamos, y hermano, pero ¿por qué hablamos esto? Porque la Biblia lo dice, amados. Porque la Biblia lo dice. No porque yo lo diga, no porque yo quiera ser el juez, no porque yo quiera sentarme en el trono y decir yo voy a ser juez y tomar ese lugar que dijo Jesús a los fariseos. Vosotros sois dioses también, hablándoles que ellos también se sentaban como jueces también en el trono para hacer juicios. Eso es lo que significa cuando él dice vosotros sois dioses, porque estaba hablando de que ellos también podían sentarse en el trono y hacer ellos un juicio, porque ellos tenían ese lugar que Dios les había dado en su gracia, en su misericordia. Estas son cosas que no hemos llegado nosotros a ver, pero ellos podían hacer juicios en sus sinagogas. Eso era una costumbre que ellos podían hacer. Y aquí nos damos cuenta nosotros de esto. No es que yo quiera hacerme Dios, no es que yo piense que yo soy Dios. No, yo estoy basándome solamente en lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice que Dios es veraz y que todo hombre va a ser un mentiroso, y podemos llegar a través de la experiencia, a través de los años, ver que eso puede ser verdad. Dios es el único que es verdadero. Hoy en día no quiero asustar a los que estamos aquí, pero hay mucha falsedad. La mayoría es falsedad. La mayoría no está en la palabra, la mayoría está en otras cosas. La iglesia se ha desviado en muchas formas, dejando la doctrina, dejando a Cristo, dejándolo por cultura, dejándolo por modas, dejándolo por las emociones, dejándolo por la música.
Amados, hemos llegado a ver que la música es un estilo de adoración, cuando el verdadero adoración no es la música, es cómo vivimos en Cristo. El niño espiritual piensa que en la música, en el canto, ya está adorando a Dios y que Dios busca que usted lo adore. Eso no es el caso, hermanos. El Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos de vivir como sacrificios vivos todos los días, agradables al Señor. O sea que es un estilo, es una forma de agradar a Dios. Entonces no es... Me puedo acordar de Eclesiastés, donde también dice la Biblia, ¿verdad? Que muchos entran al templo y están bla, 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 hablando. Y que es mejor que entremos al templo y hablemos pocas palabras y que sean correctas y que sean bien dichas a Dios, que hablar tanto palabrerío a Dios, pensando, ¿verdad?, que con eso vamos a tener una ganancia. El Señor también estuvo en contra de muchas repeticiones, entonces esto no queda de repetir, y esto es lo que la iglesia estamos haciendo, estamos repitiendo, estamos llegándonos por las emociones, estamos hablando de más, estamos olvidando la santidad de Dios, estamos olvidando que Dios es santo, estamos olvidando que Dios es, hermanos, un Dios que sabe todas las cosas. Estamos perdiendo un enfoque muy grande hoy en estos días en la iglesia, y es triste, y es lógico, porque hemos olvidado estudiar la palabra del Señor. Los siervos están muy ocupados, tienen que salir al hospital, tienen que salir a visitar a los enfermos, tienen que salir a ciertos negocios, están evangelizando otros lugares, ayudándole a otros pastores, y encima de todo eso, hermanos, está la familia, están los hijos, está la esposa. Eso es un trabajo muy grande. Yo creo que sería bueno aplicar lo que dice la Biblia, que como los apóstoles les enseñaron a la iglesia, ustedes dedícanse al servicio y dejen que el pastor se dedique a la enseñanza. Dejen que el pastor tome tiempo de aprender. Dejen que el pastor estudie la Biblia para que cuando ustedes vengan a la iglesia, ustedes tengan la palabra del Señor como se debe. Un pastor cansado, un pastor trabajado, un pastor que no estudia, un pastor que no hace los estudios, hermanos, lamentablemente no vamos a llegar a crecer mucho. Vamos a crecer hasta donde llegó ese. Y hasta ahí vamos a llegar, en el conocimiento, donde Dios está muy interesado en que nosotros tengamos un conocimiento claro de Él. Y aquí vemos nosotros ahora esto, que el Señor les enseña que si el que permanece es el que es y el que no, no es. El otro contraste, el orgullo, fue uno de los casos que llevó a Jesús a hablarles a ellos así, y que ellos, por el orgullo, pues yo no sé quiénes se hayan salvado, pero conforme a este contexto, ellos endurecidos estaban por ese orgullo. ¿Qué fue el orgullo de los judíos? El orgullo de los judíos, ahí está, era Abraham, era la ley. Ese era el orgullo de ellos. ¿Cómo este hombre nos va a decir a nosotros que nosotros necesitamos ser libres cuando nosotros somos del pacto abrahámico? Y nosotros pertenecemos a ese pacto, y nosotros somos de ese pacto, y nosotros somos pueblo de Dios. Él hizo una promesa a nuestro Padre. Es como un cristiano que también hoy en día puede escuchar al pobre pastor hablar y decir, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados porque hemos pecado. Y los hermanos van a decir en sus corazones y en sus mentes, ¿cómo? Si yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo, yo ya fui bautizado, yo ya conozco la Biblia. Ese es el hombre en su orgullo, y Dios ve a ese hombre y lo ve así, y lo ve con mucha misericordia y compasión. Pero el arrepentimiento yo creo que debería de ser algo que debe de ser practicado cada semana y quizás cada día, porque pecamos con la boca, pecamos con la vista, pecamos con las maneras que pensamos. Y esto es por naturaleza que debería de ser algo que deberíamos de practicar siempre. Y aquí esto fue el orgullo de ellos, y así vamos a hacer nosotros también, en otro estilo, porque ahora vamos a decir, yo soy salvo, ya salvo soy, ya no necesito yo escuchar eso, ya no necesito arrepentimiento. Esto es lo que va a pasar. El versículo 34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor se avanzó aquí, porque al final vamos a ver que el Señor les dijo, ustedes practican lo que su padre de ustedes les enseña. Ustedes practican y tienen pensado matarme porque su padre de ustedes es ¿quién? El diablo.
Y todos cuando pensamos matar a nuestro prójimo, pensamos eliminarlo, estamos queriendo obrar como ese diablo. Ahora cuando pensemos así, automáticamente tenemos que nosotros, porque con la ayuda de Dios tenemos que pensar, ¿soy o no soy? Si soy de Dios, tengo que cambiar mi manera de pensar. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no va a permanecer. La mejor historia que podemos ver en el Antiguo Testamento que nos puede ilustrar esto va a ser Ismael e Isaac. Ismael fue por voluntad del hombre, el hombre quiso así. Estaba queriendo tener familia. Y quiso adelantarse, se adelantó y nació Ismael. Bueno, Dios en su perfecto tiempo le dio después un hijo a los dos, a estos patriarcas. Ya estaban ancianos y les dio a Isaac. Pero empezaron a surgir problemas como surgen a veces en la familia. Este es y este no es. Esos son los problemas que van a surgir. Surgen duros, feos. Queremos volar lejos y desaparecernos de aquí. Surgen estos problemas, van a surgir así. Y surgieron así. Ismael, Isaac. Bueno, pues Ismael era hijo de Abraham, pero no era hijo de Sara. Isaac era hijo de los dos. ¿Quién va a ser el heredero? Este hombre era un multimillonario. ¿Quién va a ser el heredero? ¿Quién? Pensó Sara. Él, como es el primogénito, le va a quedar el lugar. Y Abraham, como lo ama también a Ismael, va a amarlo a él y le va a dar más a él que a Isaac. Y quizás va a menospreciar a Isaac y lo va a hacer menos. Fíjese cómo somos nosotros también. Padres, madres. Es el pecado, amados, del hombre. Esto no detiene, ay, mi madrecita, mi padrecito. Lo que vemos aquí lo que está aconteciendo. La naturaleza del hombre, es el hombre. No me admiro de ver esto en Génesis cuando vemos nosotros cuando Caín mató a su propio hermano en el principio. Fue el primer crimen que hubo. Hermanos que habían nacido de la misma madre se mataron. No cae de que nosotros nos deberíamos de sorprender en otros casos. Es la naturaleza pecadora que está en nosotros. Somos esclavos del pecado sin Cristo y somos llevados a obedecer a nuestro maestro que es el diablo. Cuando somos esclavos del pecado, obedecemos a nuestro maestro que es el diablo y obramos como el diablo nos va a decir cómo debemos de obrar, porque nunca hemos sido hijos del Dios viviente. Es duro ser hijo de Dios, porque vamos a tener que agachar la cabeza, vamos a tener que llevar las penas, vamos a tener que cargar esa cruz pesada, vamos a tener que aprender a sufrir. Ese es el cristianismo que se acabó ya. Ahora ya hay otra clase de cristianismo, es que Dios puede hacer por ti, no es de lo que tú puedes hacer por Dios. Es un falso evangelio que está surgiendo aún entre nosotros, amados. Porque todos venimos a esta nación, le voy a decir esto, a prosperar. Y qué mejor de hacer el evangelio igual así. Si tú viniste a esta nación a prosperar, ahora te queda que agarres este evangelio para que prosperes también espiritualmente, ¿verdad? Queda muy bien en el contexto, pero es un falso evangelio que no salva, no salva. El libre sí va a permanecer. Isaac permaneció, Ismael no permaneció. Abraham tuvo que hacer hombre y decirle, ¿sabes qué? Tienes que irte. Y lleva a tu hijo también. Fue duro eso. Aquí me puedo quedar predicando esto un año, hermanos, de ver duro el trabajo que tuvo que hacer este viejo, este patriarca, acarrearse más problemas con la mujer, que él también quizás amaba y amaba a su hijo, Ismael, y él tuvo que hacerlo así. Entonces la promesa no fue con Ismael. No hay promesa en Ismael. Ismael no tiene ninguna bendición. La bendición estaba conforme a lo que dice la Biblia en Isaac. En Isaac la bendición iba a ir sobre él. Nosotros somos de Isaac, de la promesa.
No todos los hijos de Abraham recibieron esa promesa, solamente fue en Isaac, porque Dios le prometió solamente uno, y uno ese iba a ser ¿quién? Isaac, no Ismael. Ismael fue una obra del hombre, fue una obra carnal de Sara, fue otra vez ahí donde obró esto, y el hombre fue engañado, el varón fue engañado otra vez. Todos llevamos el pecado de Adán, hermanos, los que hemos leído la Biblia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Todos sin Cristo, en verdad, estamos en pecado delante de un santo Dios trino, delante de un Dios trino, delante de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El esclavo no permanece, sino desvanece, dice el versículo 35. Y el esclavo, dijo Jesús, no queda en la casa para siempre. Isaac, Ismael. Ismael no era de la casa, no iba a quedar. Ismael tuvo que irse, no fue y no permaneció. Isaac sí, Isaac se quedó, Isaac fue la promesa y él quedó. Pero Ismael tuvo que salir. Ismael era una obra del hombre. Cuando es obra del hombre, la que va a superar la obra del hombre va a ser la de Dios. Aunque las iglesias se ven pequeñas, pero que si predican la palabra bendita de Dios, esas iglesias van a permanecer y esas son las que son salvas. Las que no, hermanos, pues son lugares donde se congrega mucha gente y a ver cuántos serán salvos ahí, solo Dios va a saber. Porque si no se predica la verdad y si se está predicando otras cosas, alimentando al hombre, hay iglesias que así están dándole nomás al hombre el pan, pero esa gente no está interesada en Dios. Y nosotros no queremos ser como esa gente, que estemos en un desinterés de Dios, de Cristo, del Dios trino. Queremos nosotros estar interesados en Él, más que interesados que la música, más interesados en Él que cualquier privilegio, más interesados en Él en cualquier otra cosa que haga. Cristo debe de ser el enfoque de todo lo que nosotros vayamos a hacer. No es el puesto, no es la posición, no es la iglesia, no es el lugar, no. No deje que la gente nos engañe, no es. El puesto no va a salvar, el que salva va a ser una verdadera salvación en Cristo. Una verdadera salvación. El versículo 35 dice, el Hijo sí queda para siempre. El que está en Cristo permanece. Permaneció porque Dios lo ha llamado, lo ha escogido. Ese es el que queda, ese es el que va a permanecer porque esa es la voluntad de Dios. Los que son del Señor van a permanecer. Dios obra en ellos, ellos son salvos. Esto es lo que los padres del antepasado estaban ellos estudiando y nos llegaron a enseñar. Pero a través de los siglos, a través de los tiempos, se desvió mucho la iglesia, se ha desviado demasiado de la doctrina. Nosotros debemos de regresar otra vez a la doctrina. Una doctrina que nos dejaron los hermanos protestantes valientes, que fueron los que sacaron a la luz la palabra del Señor. Yo estoy, hermanos, viendo esto, que ahí es donde surgimos nosotros. Estos hermanos sacaron la Biblia, la sacaron, la leyeron, la estudiaron, fueron hombres estudiados, fueron hombres que sabían estudiar la Biblia, la leyeron, la estudiaron, fueron hombres de universidades. Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos el libro de historia de nuestra nación, podemos ir a la historia de nuestra nación donde originó Guatemala, México, El Salvador, y podemos nosotros ver los principios de nuestra nación y basarnos en ello. Ahora, sería ridículo de que nosotros quisiéramos regresar para atrás a lo que se practicaba, sabiendo que ya no estamos en eso. Pero queda un libro donde nosotros podemos ver dónde originó todo y qué era lo que estaba aconteciendo para poder verlo y aplicarlo hoy a este tiempo. Entonces así es en el caso cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ya que, hermanos, esto se había acabado y se ha acabado. Y hemos llegado nosotros a ver que la palabra del Señor no se ha predicado lo suficiente que se debería de predicar. El mensaje de la palabra del Señor es profundo y se debería de predicar siempre Cristo en las iglesias. Cristo debe de ser el enfoque y más que yo, Cristo debe de ser el enfoque porque Él es el que va a ministrarnos a través de su bendita, santa palabra.
Es Cristo el que ministra cuando se predica el Evangelio, la palabra del Señor, y nos edifica con una esperanza eterna a los que somos salvos, y al mismo tiempo presenta un evangelio para los que no son, para que tengan tiempo para un arrepentimiento en ese instante. Nos queda a nosotros tener a Cristo y estar seguros de que tenemos a Cristo y examinarnos a nosotros mismos si en verdad somos. Entonces, en este contexto, cuando nosotros nos damos cuenta en este capítulo 8, ya nos dimos cuenta que el Señor, algunos lo habían dejado. Los que lo dejaron fueron los que estaban solamente sobre el pan. Superficial discípulos se fueron, dejaron al Señor. Al Señor lo abandonaron cuando fue antes de ir a la cruz. Nos damos cuenta que aún hasta los genuinos discípulos, ellos habían dejado al Señor y lo dejaron a Él solo en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes eso? Que aún hasta Pedro, Judas se mató, se quitó la vida. Pedro lo había negado 3 veces, quedó eso en su corazón de haber hecho eso con el Cordero, que era Cristo Jesús. Los otros estaban atemorizados, escondidos por lo que iba a ser el gobierno romano con ellos. Hermanos, esto no fue obra de hombre. Cuando nos vemos la Biblia, vemos las verdades que están aquí, que estos hombres fueron cobardes. Y cuando Cristo resucitó en el tercer día, regresó, hermanos, a ellos, a sus discípulos, y se admiraron de ver que cuando Él entró ahí donde ellos estaban, no se abrió la puerta, sino que traspasó la pared y les demostró a ellos su poder que Él tuvo. Y 40 días estuvo con los discípulos, y después de esos 40 días el Señor se despidió y lo vieron ascender al cielo. Y no les dijo Él que iba a regresar para atrás, no. Pero los ángeles que estaban ahí juntos con ellos les dijo: al que ves subir, a ese un día lo verás también bajar. Ahora nosotros sabemos que esos discípulos y apóstoles murieron, pero lo que queda en verdad es de que la promesa que Él va a regresar un día para atrás. Esa es la promesa de que todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hermanos, cuando vemos este contexto en la Biblia, vemos que Jesús, aunque vino no como este pueblo pensó que Él iba a venir, ellos pensaban que Él iba a venir con un poder de rey, pero Él vino y se humilló al nivel de ellos. Y lo único que nos hace a nosotros creer en esto de Jesús es todo lo que aconteció, todas las promesas que se cumplieron donde Él nació, su estilo de predicar, su estilo como enseñó, los lugares donde Él fue, las sanidades que Él hizo para demostrarles que Él era el Mesías. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento que habla de Cristo nos enseña, nos señala para clarificar y asegurarnos de que Él es el Hijo de Dios. Porque pudiera haber sido Él un charlatán y haber tomado ese lugar. Muchos pudieran haber hecho los milagros, muchos pudieran haber dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15, donde empieza esta promesa, y después empieza el Señor a mostrarnos en Génesis, donde la última tribu que iba a quedar, después de que había el norte y el sur, que solamente quedó Judá. Y después de Judá, cuando fue llevada a Babilonia y regresó para atrás, quedaron pocos, pero Dios tuvo misericordia de ese remanente, no por ellos, pero porque Dios ya tenía una promesa que Él iba a cumplir. No fue por ellos, fue para que se cumpliera el advenimiento de Jesucristo, su Hijo, que iba a venir a salvar al mundo. Esta nación ha sido de bendición, pero más que todo ha sido de más bendición porque de esa nación a Dios le plació darnos a nosotros ver el Mesías, el Cristo de la gloria, el único que puede salvar. En toda la Biblia no vamos a hallar a otro que pueda medir la estatura de Cristo. Nadie puede medir. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, fijémonos bien cómo nos hemos desviado en algunas congregaciones, donde le damos el lugar más a otras deidades o a otras tradiciones y olvidamos completamente lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario y su advenimiento, las promesas. Hermanos, aunque Él no vino demostrándose como rey,
todo lo que demostró, hermanos, da testimonio de que Él era el Verbo, el Hijo de Dios. Y la iglesia quedó, hermanos, a creerlo, y hemos llegado a creer lo que dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el Verbo, ese es Dios, Jesucristo, el único que nos puede salvar. Como dijo Dios en Isaías también, yo soy el único que salva, yo soy uno, dice el Señor. Cristo vino de Dios y estuvo con Él, y el Espíritu Santo también. No estamos hablando de tres diferentes dioses, estamos hablando de un Dios en tres. Y si no lo podemos entender, pues bienvenido al club. Porque no lo podemos entender, pero no significa que no es Dios. Es Dios. Y si no fuera Dios, ya lo hubiéramos entendido y lo hubiéramos podido comprender como cualquier otro ídolo que el hombre ha hecho. A Dios no lo vamos a poder comprender. Pero nos deja su palabra para que podamos conocer un poquito de Él. Así, mis amados hermanos, en esta mañana con esto concluyo. Del que permanece y el que no. El que es libre y el que es todavía esclavo. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. El Señor está en su palabra, Él nos enseña hoy lo que nos ha enseñado, el Señor está en su palabra, su Espíritu. Y a veces tenemos que ser sinceros, yo cuando veo esto, yo a veces digo, Señor, ayúdame. Pienso en ustedes, ayúdanos, Señor. Cuando estoy ahí estudiando horas o estoy preparando el mensaje para hoy. No lo digo esto para impresionar a nadie ni para que digan, ¿cómo estudia el pastor? No, es mi trabajo, yo lo hago y hallo el tiempo y es mi rutina de todo el tiempo. Y algunos dirán, ¿por qué estudia tanto? Pues para darles a ustedes la palabra. Yo no nací con este conocimiento, yo tengo que ir a los libros y tengo que estudiar la palabra de Dios. Y con las ayudas que tengo, que se me dejaron todos esta literatura aquí por el pastor anterior, con eso voy a usar. Ahorita tengo eso, cuando ya acabe de leer todos esos libros, entonces voy a comprar yo la literatura que, ¿verdad?, yo voy a querer, ¿verdad? Y entonces va a ser diferente, entonces también, porque ya va a ser otros libros, pero me dejaron mucha literatura para estudiarla. Y para que nomás esté ahí nomás, como una librería, acumulando polvo, yo creo que los libros son para leerlos, no para verlos. Entonces hay que estudiarlos, hay que leerlos, y se me dejaron ahí, ¿verdad? Y buenos libros, muy buenos algunos, no todos, pero casi la mayoría, puro buen libro, muy buenos libros, muy buenos autores, que nunca se leyeron. Pues yo quiero leerlos, y yo quiero darles a ustedes esto. Y esto es lo que nosotros hoy vamos a hacer. Estudiar las Escrituras, leer, conocer de Cristo, seguir a Cristo, caminar con Cristo y hacer su bendita voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este momento por esta oportunidad que tú nos das, Señor, poder estar aquí en tu presencia y darnos cuenta, Señor, lo que nos enseña tu palabra, Señor, en este contexto, Señor. Cuando yo veo esto, Padre Santo, Señor, yo te pido que tú mores en mi corazón. Por tu gracia estoy en ti, Señor, pero por en caso de que no estés, Señor, te pido que entres a mi corazón, Señor, que hagas un hogar en mi corazón, que hagas una morada en mi corazón, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. No quiero ser yo de esos de los que, Señor, les vas a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Señor, ayúdame para hacer tu voluntad, ayúdame a servirte como debo, Señor. Perdóname de mis fallas y de mis pecados que a veces gobiernan mi vida, mi mente. Perdóname, Señor, que le doy lugar a veces a esta carne, Señor. Ayúdame a sujetarme a ti, a no ver lo que el mundo, Señor, está haciendo, sino verte a ti, Señor. Yo quiero quedar bien contigo solamente. Contigo, Señor, no con mis amistades, no con no con lo otro, contigo yo quiero quedar bien. Yo no estoy buscando, Señor, Padre, quedar bien con todo el mundo, porque así como tú no quedaste, Señor, bien con esta gente y dudaron, Señor, es lógico que también yo, Señor, vaya a quedar así. Pero a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Ayuda a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que te aman, que es tu pueblo, Señor, que tú has escrito sus nombres en el libro de la vida. Guárdalos, protégelos, que ellos permanezcan en esta fe. Y como dijiste, Señor, y como nos enseñaste, líbranos, Padre.
Líbranos de toda tentación, te ruego, Señor. Líbranos de toda tentación, Señor, te lo pido, Señor, de toda palabra que vaya a salir de nuestra boca vana, de toda acción vana, Señor. Te pido, Señor, no nos metas en tentación, Señor, mas líbranos del mal, Padre. No queremos pecar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias te doy, mi Padre. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Amén.